El libro del Éxodo describe los inicios de la nación israelita. Describe el paso de una nación esclavizada a una nación libre, regida por leyes, principios y normas que correspondían a una teocracia divina. Éxodo revela el pacto de Dios con Israel y el gobierno directo de Dios hacia ese pueblo. Describe todos los principios y las formas de la religión israelita. Sin embargo, esta no es una nueva religión. No se introduce una nueva religión, sino más bien se le da forma a una religión que ya viene siendo practicada desde la era patriarcal. Todo el sistema de culto y de adoración del pueblo de Israel tiene sus raíces en la época patriarcal. En el monte de Sinaí Dios entra en un pacto con el pueblo de Israel, pero es la ratificación de un pacto que anteriormente había hecho con Abraham, con Isaac y con el mismo Jacob. Por lo tanto, no es algo nuevo, sino que es la confirmación de un pacto anterior. Asimismo, el santuario israelita conservó las formas básicas del culto patriarcal y el sacrificio básico de esa adoración, como es el holocausto. Así que la nueva luz dada en el monte Sinaí no iba a anular la luz que ya se había dado en la época patriarcal, sino que al contrario iba a arrojar mayor revelación del carácter del Dios con el que el pueblo de Israel estaba pactando. Cada elemento del culto, cada asunto que se introducía en los rituales, mostraba una faceta más del carácter salvífico de Dios y de su plan de redención para los seres humanos. El tabernáculo daba una percepción adicional de lo que era la deidad. Adicionaba una revelación sobre el problema del pecado, sobre el juicio y también sobre el plan de redención que el Señor extendía a los seres humanos. Asimismo, enfatizaba la reconciliación entre Dios y los seres humanos. Antes que Moisés construyese el santuario, Moisés había levantado una carpa, la cual llamaba el tabernáculo de reunión, lugar donde Moisés entraba, y los israelitas que iban a ofrecer algún asunto al Señor o iban a consultar a Moisés entraban en este tabernáculo llamado el tabernáculo de reunión. Sin embargo, el tabernáculo de reunión no era suficiente para la explicación de todo el plan divino de la redención. El Señor mandó a Moisés que construyese el santuario. El santuario fue construido, fue inaugurado y la presencia del Señor habitó en él. Posteriormente vino el templo de Salomón. Luego, después de la rebelión de los hijos de Israel, que trajo como producto la deportación a Babilonia, vino la reconstrucción del templo a cargo del gobernador Zorobabel. Pero las persecuciones políticas y religiosas continuaron, y ya en cercanías del siglo I a.C., Herodes construye o reconstruye el templo de Jerusalén. Así que tenemos tres etapas del culto de Israel, marcada por la presencia de los tres templos antes de la venida de Cristo. Sin embargo, las formas de culto nunca cambiaron. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Hebreos, capítulos 8 y capítulos 9, no toma la forma de culto del templo de Salomón o la forma de culto del templo de Herodes, sino que toma la forma de culto del santuario terrenal, el que narra el libro del Éxodo. Esto implica que las formas de culto no habían cambiado. En otras palabras, la religión del Antiguo Testamento y la religión del Nuevo Testamento son una misma. Y esto es demasiado importante porque nos muestra que el plan de salvación de Dios no ha cambiado. Y los elementos que Dios quería ilustrar a través del santuario son elementos que permanecen en las edades. Si bien es cierto que el apóstol Pablo en Hebreos menciona que el santuario terrenal era figura y sombra del celestial, y que ahora Cristo ha venido y ha traído realidades superiores, también no debemos dejar de notar que el santuario nos aporta mucho al aprendizaje de lo que hoy son las realidades celestiales y al entendimiento del plan de redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te invito para que sigamos estudiando juntos este fascinante tema del santuario. Pues juntos aprenderemos cosas espectaculares. Te invito a que te suscribas y compartas este video.